Un guerrero de rodillas. Capítulo 8. Es hora de ser desplegado. Un amigo me contó una historia de la infancia que dio forma a su autoimagen para siempre. Había sido humillado cuando era un niño de 8 años mientras caminaba a casa desde la escuela. El matón de clase, incitado por otros, le arrebató las gafas de la cara. Temeroso de tomar represalias, José caminó a casa llorando. Su padre, un ex soldado del cuerpo de marines, le preguntó por qué estaba llorando. En lugar de darle la simpatía esperada y el discurso de «va a estar bien, hijo», su padre le dijo: «Ve a buscar tus cosas y no vuelvas a casa hasta que no tengas tus gafas». Luego llamó al hermano de José, que tenía unos 10 años, y le dijo: «Ve con José. Asegúrate de que recupere sus cosas, pero deja que él mismo maneje el asunto». José temía más la reacción de su padre que el matón si no recuperaba sus gafas. Encontró al matón regodeándose por su asalto anterior. Cuando le pregunté a José qué pasó, sonrió y dijo: «No fue bonito, pero recuperé mis cosas». Esa lección de la infancia dejó una marca indeleble en José. Aprendió a nunca acobardar el miedo. Aprendió que hay un momento en que tienes que defender lo que es correcto y bueno, sin importar cuán contrario sea a tu naturaleza hacerlo. Hoy José tiene un cinturón negro en judo y no tiene problemas para recuperar sus cosas de nadie. No estoy abogando por la violencia aquí. Lo que estoy señalando es que si nunca te despliegas en la guerra espiritual, terminarás convirtiéndote en un soldado desanimado que siempre pasa por ejercicios y ejercicios de combate, pero nunca experimenta la guerra de primera mano. En algún momento de tu vida tendrás que trazar una línea en la arena, y cuando el diablo se acerque a esa línea, y mucho menos la cruce, automáticamente entrarás en modo de guerra. Tu destino y tus objetos de valor deben estar protegidos en todo momento. En la película de 2006, Annapolis Jack Ward, un recluta engreído de la Academia Naval, es confrontado y desafiado en su esfuerzo por convertirse en un oficial de la Marina de los Estados Unidos. Su principal adversario es el guardiamarina Teniente Cole, que es inflexible y despiadado en sus expectativas de Jake. A diferencia de otros oficiales de la academia, Cole es un marín experimentado en batalla. En uno de sus enfrentamientos, el teniente Cole le dice a Jake: «Privado, solo estás jugando a ser soldado como la mayoría de estos oficiales aquí en la academia, pero yo he sido soldado, he estado en combate real». Esta fuerte declaración ayuda a subrayar la diferencia entre la teoría y la práctica, entre el concepto y la realidad, y entre interpretar a un guerrero arrodillado y ser un guerrero arrodillado. La misión del intercesor. De la manera en que los Navy SEALs esperan con ansias su día de despliegue, los guerreros arrodillados deben esperar recibir su asignación. Después de que los miembros del equipo SEAL son informados sobre su misión, sus corazones se mezclan con ansiedad y adrenalina a medida que se acerca el día del despliegue. Los intercesores comparten los mismos sentimientos encontrados. Sin embargo, su coraje permanece intacto, debido a su papel necesario en la guerra espiritual por las almas de los hombres. Ezequiel recuerda a la nación de Israel la misión y la necesidad de los intercesores de Dios cuando profetizó: «Busqué un hombre entre ellos que edificara el muro y se parara delante de mí en la brecha en nombre de la tierra, para no tener que destruirla, pero no encontré ninguno». Ezequiel 22:30. El papel de la intercesión. Como siempre, Dios estaba buscando a alguien que quisiera ser un soldado, y no a alguien que simplemente quisiera desempeñar el papel de un soldado. Buscó un intercesor que estuviera delante de él. Aprenderemos más adelante en este capítulo que uno de los roles de un intercesor es ser un representante de Dios ante el pueblo. Para entender la función de la representación espiritual y la defensa, veamos cómo se usa en dos porciones de las Escrituras. Primero, en el libro de Isaías, el término se usa para buscar justicia en nombre de otro. Entonces el Señor lo vio y le disgustó que no hubiera justicia. Vio que no había hombre y se preguntó que no había intercesor. Por lo tanto, su propio brazo trajo la salvación para él y su propia justicia lo sostuvo. Isaías 59:16. Dios notó que el pueblo no tenía ningún representante o defensor para solicitar justicia en su nombre, así que en su sabiduría Él envió a Jesús para ser nuestro abogado. El papel de un intercesor es muy parecido al de un abogado.
El trabajo del abogado es representar a su cliente ante los tribunales abogando en su nombre. Uno de los roles de un intercesor es ser un representante de Dios ante el pueblo. Segundo, Dios estaba molesto con su pueblo y no estaba dispuesto a escucharlos, así que le dijo a Jeremías: por lo tanto, no ores por este pueblo, ni levantes un grito de oración por ellos, ni intercedas ante mí, porque no los oiré. Jeremías 7:16. Aquí vemos que el propósito de la intercesión es actuar como intermediario o representante del pueblo ante Dios. Los modos de intercesión. La función del intercesor debe ser examinada con más detalle para entender cómo Dios quiere que ejecutes este papel en tu vida. He descubierto que cuando estoy en profunda intercesión, hay 3 modos distintos de mis oraciones. Son notablemente diferentes entre sí, o estoy luchando, razonando, o dando a luz algo mientras oro. Los intercesores luchan. Hay veces que siento que estoy abogando por las necesidades de alguien, pero siento una fuerte oposición. Durante esos momentos la oración parece difícil, se siente entrecortado y carece de ritmo y facilidad, lo opuesto a la dulce comunión con Dios. Durante estos tiempos siento que estoy luchando con el enemigo de mi alma mientras persigo la ayuda de Dios. Esta imagen se puede ver en la descripción de Pablo de cómo Epafras luchó en oración para que la gente de Colosas se anclara en la voluntad de Dios. Colosenses 4, 12 al 13. Pablo en realidad usó la palabra lucha libre para describir cómo Epafras intentó desbancar los poderes de las tinieblas que estaban trabajando para debilitar la confianza, la certeza y la seguridad de la voluntad de Dios en la vida de las personas. Este modo de intercesión es el corazón de la guerra espiritual. Este es el combate espiritual. Esta fase de intercesión debe caracterizarse por la persistencia. Mantenga el curso de la oración, llevando diariamente su preocupación ante Dios, así como Pablo oró 3 veces para que le quitaran la espina, según 2 Corintios 12:8. Mantén tu vigilancia en oración, hasta que el asunto se resuelva, o hasta que Dios te diga que lo dejes en paz. R. B. Simpson, el fundador de la denominación Alianza Misionera Cristiana, desenterró la vigilancia como la mejor regla de la oración. Orar hasta que entendamos la mente del Señor al respecto en el asunto y obtener suficiente luz, dirección y consuelo para satisfacer nuestros corazones. Tan pronto como llegue la seguridad, debemos dejar de orar y de ahora en adelante todo debe ser alabanza. Razón de los intercesores. Otras veces cuando estoy intercediendo, siento como si estuviera razonando con Dios. Una de esas veces después de graduarme con mi maestría e ingeniería y no pude encontrar un trabajo en mi campo, estaba al final de mi ingenio en cuanto a qué hacer mientras mantenía varios puestos mal pagados en trabajos de baja categoría. Le dije a Dios que estaba preparado para hacer lo que Él quisiera. Razoné en voz alta en oración: Dios, si quieres que trabaje en esta fábrica de espaguetis por el resto de mi vida, lo haré, y no me quejaré más. Solo dime lo que quieres de mí. Dios, solo quiero complacerte. Sabía que me estaba conectando con Dios de una manera profunda y significativa. Él tenía mi corazón y yo tenía el suyo. Quería su voluntad por encima de mi satisfacción o placer, y Él lo sabía, por cómo razoné en oración que su voluntad sería totalmente aceptable para mí. Así es como Abraham oró cuando representó a las ciudades de Sodoma y Gomorra en Génesis 18, 22 al 33. Razonó que Dios no debería destruir la ciudad si hay incluso 10 personas justas viviendo allí. Así como Pablo oró 3 veces para que le quitaran la espina, 2 Corintios 12:8, mantén tu vigilancia en oración hasta que el asunto se resuelva o hasta que Dios te diga que lo dejes en paz. En este modo de intercesión, Abraham razonó con Dios únicamente sobre la base de la palabra y el carácter de Dios. Él oró: que el Señor no se enoje, pero permítanme hablar una vez más. ¿Qué pasaría si solo se pudieran encontrar 10 allí? El Señor respondió: por el bien de 10 no lo destruiré. Versículo 32. La intercesión de Abraham fue como un abogado razonando con un juez en nombre de su cliente. De manera similar, cuando estés involucrado en este modo de oración, encuentra una porción de las Escrituras que comunique claramente la acción, el carácter o la personalidad y la razón de Dios, con Dios solo en esa premisa. Los intercesores dan a luz. La tercera forma de intercesión es un modo de parto.
Durante este tipo de sesión de oración siento que debo dar a luz a una promesa de Dios. El profeta Isaías usa a una mujer que se esfuerza con dolores de parto como una metáfora para dar a luz una promesa de Dios. Isaías 66:8. Cuando oro en este modo siento que llevo una de las promesas de Dios en mi corazón y que requiere trabajo y tribulación para ser liberado del cielo. Mi oración es como una mujer que empuja a dar a luz a un bebé. La función de la intercesión. Independientemente del modo de intercesión, el intercesor lleva a cabo funciones y deberes específicos en su capacidad de intercesión. Entendámoslos para que te sientas más cómodo y efectivo en tu misión de representar a las personas ante Dios. Los intercesores son precursores. Marlinda y yo plantamos Christ Church con solo otras 6 personas. Tenía solo 24 años y trabajaba a tiempo completo como ingeniero ambiental y a tiempo parcial como pastor. Esos primeros años fueron difíciles mientras trataba de hacer malabares con las responsabilidades tanto de mi trabajo diario como de mi pasión. Tuve que luchar contra problemas emocionales y espirituales a medida que la iglesia se desarrollaba. Después de 3 años más o menos, promediamos solo de 20 a 25 personas a la semana en adoración. Comencé a luchar con la pregunta, ¿estoy llamado a ser pastor? Estaba tambaleando al borde del fracaso. Fue particularmente inquietante porque nunca había fallado en nada en mi vida antes de esto. Pero esta cosa de pastoreo estaba obteniendo lo mejor de mí. Esa noche estaba programado para unirme a mi compañera de oración, Loretta Taylor, para un tiempo de intercesión. Loretta, que desde entonces se ha ido a casa para estar con el Señor, era una ministra anciana que había servido durante unos 25 a 30 años. Nos conocimos a través de una amiga en común aproximadamente un año antes, y ella me adoptó como su hijo espiritual. Me vi obligado a desempeñar ese papel particularmente porque era muy inexperto como pastor pionero. Esposo, joven y nuevo padre. Regularmente orábamos juntos y nos habíamos convertido en buenos amigos. Una noche, mientras conducía a la casa de Loretta, mi mente se consumió con la idea de que era un fracaso como pastor. Razoné que lo mejor que podía hacer por la congregación era renunciar. Ni siquiera le había dicho a Marlinda con lo que había estado luchando. Estaba demasiado avergonzado. Cuando llegué a su casa, saludé a Loretta con una sonrisa y todos los gestos superficiales que dan la sensación de que todo está bien. Estaba demasiado avergonzado y demasiado inmaduro para saber cómo ser real con ella o con cualquier otra persona, incluso con aquellos que podían ayudarme. Antes de comenzar a orar, para mi sorpresa, Loretta había preparado una pequeña ceremonia de lavado de pies. Escondido fuera de la vista detrás del sofá, Loretta tenía una jarra de agua, una toalla y un cubo en el que eventualmente colocaría mis pies. Sabía acerca del lavado de pies de Juan capítulo 13, pero nunca había estado en el extremo receptor de la experiencia. Me sentí realmente incómodo. Aún así, me quité los zapatos y los calcetines y me arremangué los pantalones como me dijeron. Loretta compartió que me iba a lavar los pies como símbolo de servicio y liberación. Escuché mientras vertía agua sobre mis pies y comenzó a orar. No era una oración ordinaria, era una oración llena de pasión que solo un intercesor experimentado podía entregar. Las palabras vinieron de lo más profundo de su alma. Mientras escuchaba su oración, me di cuenta de que Dios le había dicho algo acerca de mí y ahora me estaba representando ante Dios. El Señor había revelado el secreto de mi corazón a esta guerrera arrodillada. Ella sabía que yo estaba luchando en secreto con la idea de dejar el ministerio porque me veía a mí mismo como un fracaso. Los intercesores deben tener y ejemplificar el coraje moral. Son precursores del arrepentimiento, la confesión del pecado y todo lo que se necesita para volver los corazones de las personas hacia el Señor. Ella comenzó a orar para que Dios rompiera cada pensamiento de fracaso que el enemigo había plantado en mi corazón y mente. Mientras oraba, las lágrimas comenzaron a brotar de lo profundo de mí y a derramarse en el cubo de agua. Algo se estaba rompiendo sobre mi vida. Loretta había sido una precursora en las áreas de la intimidad espiritual. Ella siguió orando por mi avance y liberación, y yo seguí llorando. Cuando dejó de verter el agua y comenzó a secar mis pies, supe que nunca volvería a ser el mismo. Esa noche aprendí de primera mano que los intercesores son precursores.
Loretta me oró de vuelta a la intención y el propósito original de Dios para mi vida porque disfrutaba viviendo en ese lugar de certeza con respecto a la voluntad de Dios para mi vida. Han pasado 22 años desde que esas oraciones de liberación llegaron a mi alma y honestamente puedo decir que nunca he luchado con las ideas del fracaso desde entonces. Tampoco he renunciado a mi llamamiento como pastor. Al igual que Ezequiel, Loretta demostró un papel de intercesor desplegado. Los intercesores construyen el muro, lo que simplemente infiere que restauran las relaciones rotas entre las personas y Dios. El contexto en el que se pronunció la frase construir el muro está en los talones de la búsqueda de Dios de un líder, un influyente moral o un precursor de la justicia. Dios estaba buscando un hombre, un líder o un precursor que edificaría el muro, según Ezequiel 22:30. El Señor no tuvo éxito, no encontró a nadie que estuviera dispuesto y fuera capaz de ayudar a cambiar el rumbo de la corrupción nacional. El erudito hebreo Frank E. Gabelein comenta sobre este versículo con este pensamiento. El contexto actual argumenta que no había ninguna persona que tomara la iniciativa y guiara a la nación a la confesión y una vida justa resultante entre la gente que rechazaría la ira de Dios. Los intercesores deben tener y ejemplificar el valor moral. Son precursores del arrepentimiento, la confesión del pecado y todo lo que se necesita para volver los corazones de las personas hacia el Señor. Construir el muro se trata de restaurar la relación y la conexión de la gente con Dios Todopoderoso. Si un intercesor debe orar para que otros y su ciudad se vuelvan al Señor, ese intercesor ya debe estar disfrutando de las bendiciones que la justicia produce en la vida de un guerrero para Cristo. Nuestro poder en la oración proviene de que tenemos una relación correcta con Dios. Esto solo es posible cuando disfrutamos del dulce aroma de la confesión y el perfume del arrepentimiento es siempre acerca de nuestra persona. Estos elementos son el fundamento de la intimidad y el poder de Dios. E. M. Bounds escribe: los hombres que han ilustrado más plenamente a Cristo en su carácter y han afectado más poderosamente al mundo para Él han sido hombres que pasaron mucho tiempo con Dios para convertirlo en una característica notable de sus vidas. Si se supone que la obra del intercesor tiene un impacto positivo en el mundo, ese intercesor debe verse a sí mismo como un precursor de los deseos de Dios. Los intercesores deben haber disfrutado y aún disfrutan de las bendiciones de Dios para que puedan orar por lo que saben de primera mano para ser bueno para todos. El intercesor debe ser capaz de guiar a las personas a la presencia de Dios, sin importar cuán lejos estén las personas en ese momento presente. La tarea del intercesor es cerrar la abertura, reparar la ruptura y tapar los agujeros que existen en las relaciones de las personas con Dios. Los intercesores son representantes. Ezequiel profetizó que Dios había estado buscando a alguien que estuviera delante de mí en la brecha. Ezequiel 22:30. La palabra brecha en este versículo significa brecha o ruptura. También se encuentra en otro lugar, en el libro de Ezequiel. Mientras regañaba a los profetas por su mal comportamiento, Ezequiel profetizó: ¿no habéis subido a las roturas del muro para repararlo para la casa de Israel, a fin de que se mantenga firme en la batalla en el día del Señor? Ezequiel 13:5. La palabra hebrea para descansos es la misma palabra utilizada para brecha, que se ve en la definición de brecha. El significado caracteriza una abertura que no se ha cerrado, una rotura que no se ha reparado, o un agujero que permanece desenchufado. La tarea del intercesor es cerrar la abertura, reparar la ruptura y tapar los agujeros que existen en las relaciones de las personas con Dios. Para hacer eso, el intercesor debe representar al pueblo ante Dios y representar a Dios ante el pueblo. Los intercesores son representantes. Deben conocer los desafíos de la gente para que puedan clamar ante Dios y ser escuchados. Esto conducirá a su transformación. Al mismo tiempo deben clamar a Dios para que la gente escuche y obedezca a Dios. Esta última representación incluye la petición del intercesor de Dios de enviar al pueblo pastores según su propio corazón. Estos pastores enseñarán a la gente cómo caminar en los caminos del Señor. La intercesión de Abraham por Sodoma es un maravilloso ejemplo de cómo un intercesor funciona como representante del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo. El doble papel de un intercesor para funcionar como representante se captura con estas palabras:
Entonces el Señor dijo: ¿Debo esconder de Abraham lo que estoy a punto de hacer? Abraham seguramente se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas a través de él. Entonces el Señor dijo: El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande, y su pecado tan grave, que bajaré y veré si lo que han hecho es tan malo como el clamor que me ha llegado; si no, lo sabré. Génesis 18, 17 al 18, versículo 20 y 21. Dios derramó su queja a Abraham, expresó su infelicidad con la pecaminosidad de Sodoma y Gomorra. Había llegado al punto en que había que hacer algo drástico. Dios confesó abiertamente que abordaría su comportamiento imprudente, pero compartió su paso inicial de investigación con Abraham. Todas las palabras de Dios transmitieron que Abraham funcionaba como su representante. En otras palabras, Dios estaba diciendo: Abraham, juzga lo que estoy pensando en hacer. Déjame escuchar tus pensamientos. En ese momento se nos dice: pero Abraham permaneció de pie delante del Señor. Versículo 22. Allí, en la presencia de Dios, Abraham ahora representa al pueblo. Razonó que Dios no destruiría la ciudad si hubiera 50 personas justas viviendo allí. La forma en que Abraham y Dios fueron de un lado a otro en este diálogo de intercesión nos muestra cómo un intercesor debe argumentar el caso de la gente ante Dios. Debemos pedirle a Dios que retenga su ira. Los soldados se despliegan en la batalla, por lo que se salvan más vidas de las que se pierden. Los intercesores tienen la misma tarea. Estamos en el negocio de salvar vidas al solicitar la intervención, protección y misericordia de Dios en la vida de las personas. Los intercesores defienden la tierra. Los intercesores tienen la tarea de defender la tierra. Ezequiel indicó que Dios estaba buscando a alguien que estuviera delante de él en la brecha en nombre de la tierra. A medida que los intercesores interceden para que las promesas de Dios se cumplan, están defendiendo la integridad de la nación por la que están orando. Como Jeremías profetizó: buscad la paz y la prosperidad de la ciudad a la que os he llevado. Jeremías 29:7. La claridad de lo que significa defender la tierra se entiende más fácilmente. El país en el que vives y por el que oras debe estar agradecido de haber sido desplegado para defenderlo como intercesor. La defensa es evidente a medida que aumenta el nivel de paz en esa nación, a medida que mantienes el compromiso de orar por ella. La defensa también se ve como el nivel de prosperidad económica de la nación y mejora como un reflejo de tus oraciones. La mentalidad de los guerreros arrodillados no puede ser la misma que la de los civiles. No debemos discutir sobre política, a pesar de que debemos mantenernos informados. No debemos volvernos partidistas en nuestra intercesión. Nuestro interés es defender la tierra, toda la tierra. Eso significa que nos preocupa que los demócratas, republicanos e independientes honren a Dios, satisfagan sus necesidades y tengan la oportunidad de recibir a Cristo. Como pastor, soy muy consciente de que algunos de mis miembros son demócratas, mientras que otros son republicanos y otros son independientes. Si tuviera que elegir públicamente bandos, dividiría a mi congregación y al hacerlo alejaría a otros de mi ministerio. Mi función es servir a todos los miembros y desafiarlos por igual a seguirme como yo sigo a Cristo. Lo mismo ocurre con los intercesores. Nuestra responsabilidad no es con el presidente o con nuestro partido político, sino con Dios Todopoderoso, interceder por el bienestar continuo de nuestra nación. Si honramos a Dios de la manera que Él prescribe, entonces el presidente y todos los partidos políticos estarán felices de tenernos como ciudadanos en esta gran nación. C.H. Spurgeon dijo una vez: el hombre que es poderoso en la oración puede ser un muro de fuego alrededor de su país, su ángel de la guarda y su escudo. Hace varios años estaba hablando sobre el tema de la visión en una conferencia de liderazgo en Nigeria, cuando un ministro me interrumpió airadamente con estas palabras: estadounidense, lo que necesitamos aquí no es visión, necesitamos dinero, tenemos visión. ¿Te imaginas lo fuera de control que tuvo que estar este hombre para interrumpir mi sermón? Así que le devolví estas palabras: tu problema no es el dinero, porque la visión trae provisión. Tu problema es que no amas a tu país. Desde que estoy de visita, no he escuchado a un pastor nigeriano decir una sola cosa positiva sobre Nigeria.
La Biblia enseña que se supone que debemos buscar la paz y la prosperidad de la nación en la que vivimos. Para mi sorpresa, ese hombre y la mayoría de los 100 pastores en la reunión cayeron de rostro ante Dios, arrepintiéndose de su violación de mandamiento de ser vigilantes de la nación, que tienen la tarea de buscar su paz, prosperidad y transformación. Conocerás la esfera de tu despliegue en función de lo que agobia tu alma. Los intercesores vigilan. El despliegue como intercesor es cuando tomas tu puesto en la pared como vigilante. En los días bíblicos, los vigilantes, similares a los guardias de seguridad, fueron asignados para asegurarse de que ningún intruso intentara ingresar a la ciudad. La palabra vigilantes se convirtió en una metáfora de un intercesor. Isaías nos da esta imagen cuando profetizó: «He puesto vigilantes en tus muros, oh Jerusalén. Nunca estarán en silencio ni de día ni de noche. Vosotros que buscáis al Señor no os debéis descanso, ni le deis descanso hasta que Él establezca Jerusalén y la haga alabanza en la tierra». Isaías 62, 6-7. Nuestro trabajo es vigilar espiritualmente las acciones, pensamientos y prácticas que intentan alejarnos de la piedad y alejarnos del diseño original de Dios para nosotros. El alcance de nuestras responsabilidades no es simplemente nacional, también puede ser regional o local. Conocerás la esfera de tu despliegue en función de lo que agobia tu alma. Dios pone cargas sobre cada uno de nuestros corazones mientras mantenemos la apertura al Espíritu Santo. Si su área principal de intercesión se centra en su ciudad, pase tiempo conduciendo a través de su ciudad en oración decidida. Interceder por los líderes políticos y empresariales y otras personas importantes para que sus vidas puedan ser equilibradas y emocionalmente saludables. Vigilar su ciudad incluye proteger a los líderes de su ciudad en oración para que no ocurran escándalos u otras interrupciones que causen un daño irreparable a la calidad de vida de sus ciudadanos. Pídale a Dios que levante líderes espirituales que se preocupen por todos los ciudadanos dentro de su ciudad. Todo el mundo quiere ser amado y cuidado de la mejor manera posible. El trabajo del vigilante es orar para que se satisfagan las necesidades, para que sea fácil para las personas dentro de su esfera de intercesión aceptar y seguir fácilmente a Jesucristo. Pablo señala el comportamiento de un intercesor con el nombre de Epafras cuando dijo: «Epafras, que es uno de ustedes y un siervo de Cristo Jesús, envía saludos. Él siempre está luchando en oración por ti, para que puedas mantenerte firme en toda la voluntad de Dios, madura y plenamente segura. Le doy fe de que está trabajando duro para usted y para los de Laodicea y Hierápolis». Colosenses 4, 12-13. Epafras vigilaba las almas de las personas que residían en las ciudades de Colosas, Laodicea e Hierápolis. Estaba agobiado por ellos. Mientras vigilaba, las necesidades específicas surgieron en su mente y trabajó en oración para que esas necesidades fueran satisfechas. Él no quería que la gente tropezara con asuntos de incertidumbre con respecto a la voluntad de Dios o permaneciera espiritualmente inmadura. Estas necesidades particulares mantuvieron gran parte de su enfoque en la oración. Al vigilar una ciudad o una familia, debe esforzarse por conocer sus debilidades y necesidades emocionales. Si las necesidades de las personas no se abordan adecuadamente, harán casi cualquier cosa, incluido el pecado, en un intento de satisfacer sus intensos antojos y carencias. Puedes discernir tu asignación siendo consciente de dos cosas: ¿qué es lo que más odias? ¿Qué es lo que más te gusta? Entender el despliegue. Hay diferentes tipos de intercesores, así como hay diferentes tipos de profetas. Cada uno de nosotros tiene que descubrir cómo el Espíritu Santo obra en nosotros y lo que el Espíritu Santo nos ha llamado a hacer. El cómo y el qué varían de persona a persona. Una tarea no es mejor que la otra, es simplemente diferente. Ambos son necesarios. Si intenta tomar la carta de implementación de otra persona y hacerla suya, es seguro que se producirá frustración y fracaso. ¿Te imaginas a Elías viviendo en el palacio de Babilonia en lugar de Daniel? No puede, dada la personalidad, los gestos y el estilo profético de Elías. Elías era un hombre salvaje que comía comida de cuervos, bebía agua de arroyos que corrían, llamaba al fuego los sacrificios como un enfrentamiento de autoridad espiritual y mataba a los falsos profetas que engañaban a la gente.
Daniel, por otro lado, era un estadista que estaba en paz en los pasillos del poder y hábil en la administración de los asuntos del gobierno. Los dos hombres eran poderosos por derecho propio. Los dos hombres eran hombres fuertes de oración y ayuno. Sin embargo, cabe señalar que sus asignaciones eran diferentes. Puedes discernir tu asignación siendo consciente de dos cosas. Le haré dos preguntas. Cada uno te ayudará a identificar el tipo de despliegue intercesor que Dios te ha dado. Primero, ¿qué es lo que más odias? En segundo lugar, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más odias? El Espíritu Santo obra a través de nuestros sentimientos, emociones y deseos. Los sentimientos de odio son bastante fuertes. Epafras odiaba la incertidumbre y ver a la gente ir y venir debido a la inmadurez espiritual. El impulso de su intercesión fue ver a las personas basadas en la voluntad de Dios. Colosenses 4, 12 al 13. Pablo dijo: Él siempre está luchando en oración por ti para que puedas permanecer firme en toda la voluntad de Dios. Versículo 12. El odio a la ambivalencia espiritual y la incertidumbre era un tema regular de oración para Epafras. No quiero dar a entender que lo único por lo que Epafras oró fue por la necesidad de que las personas fueran plantadas en los caminos del Señor. Reconozco que su despliegue como intercesor le dio el encargo de ayudar a otros dentro de la región a superar la inestabilidad, por lo que se centró en orar para que las personas se anclaran en la voluntad de Dios. Necesitas pensar un poco en la cuestión de lo que más odias, porque puede desbloquear alguna dirección para ti con respecto a tu asignación de oración. ¿Qué es lo que más te gusta? Al apóstol Juan le encantaba ver a la gente vivir en intimidad con Dios. Generalmente se le conoce como el apóstol del amor. En el Evangelio de Juan leemos acerca de él recostado contra Jesús como un acto de afecto. Juan 13:25. Además, el Evangelio de Juan es el único que captura el acto íntimo de lavarse los pies. A lo largo de sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, pasa una cantidad excesiva de tiempo ayudando a las personas a superar obstáculos comunes para lograr la intimidad espiritual con Dios, desde aprender a confesar sus pecados a Dios, según primera de Juan 1:9, hasta evitar las garras del mundo, primera de Juan 2:15, hasta practicar el autoperdón, primera de Juan 3:18 al 20. Está claro que el apóstol Juan le encantaba ver a las personas experimentar intimidad con Dios. Su ministerio de oración se centró en ayudar a las personas a tener confianza en Dios, primera de Juan 5:14 al 15. Esta es la mayor prueba de una vida espiritualmente íntima. Si sabes que eres aceptado por Dios, entonces tu vida le agrada. Una vida agradable a Dios es lo que Juan se esforzó por ver a otros experimentar en su intercesión. Es por eso que enseñó: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lo lleva a la muerte, debe orar y Dios le dará vida. Primera de Juan 5:16. Hazte esta pregunta: ¿qué es lo que más amo? La respuesta te ayudará a perfeccionar las áreas en las que debes pasar tiempo intercediendo. Usted puede descubrir cuán dotado está para obtener resultados maravillosos de las oraciones contestadas en esas áreas. En su libro Revival Praying, Leonard Ravenhill relata una oración que escuchó a una enfermera orar en una de sus reuniones de oración a mitad de semana. Lo impactó tremendamente porque representaba una petición tácita de su propio corazón. Lo capturó textualmente con estas palabras: Señor, no quiero llevar cargas que otros hacen por mí, ni cargas que el diablo hace por mí, ni cargas que la iglesia quiera poner sobre mí, ni cargas de mí mismo, pero sí quiero llevar las cargas que tú haces por mí. Su oración resume la perspectiva del despliegue que un guerrero arrodillado debe tener para mantener el rumbo requerido en el desarrollo de un estilo de vida de intercesión. Solo la carga genuina del Señor puede mantenerte enfocado en la oración. Esta asignación te hace levantarte temprano en la mañana para buscar el rostro de tu amado, o incluso demorar tarde en la noche. Esfuérzate por descubrir la carga exacta que Dios ha puesto sobre tu corazón. Al hacerlo, tendrás una pasión inconfundible por cumplir con los pedidos descritos en su carta de implementación.